tal, amigos de Sin embargo al aire, amigos de usted, yo y otros como yo? Les damos la bienvenida a la emisión de este programa muy especial porque pues sabemos que viene la elección judicial y la verdad es que hay muchísimas preguntas, hay muchísimos temas que abordar, pero ya que arrancaron las campañas, pues las principales dudas son cómo conocer a los candidatos y sobre todo, pues determinar si esas promesas que nos están haciendo son factibles a realizar o no. Y también, pues también hay muchas dudas con respecto a cómo vamos a votar el próximo 1 de junio. Nos dicen que nos van a entregar bastantes boletas, entonces, pues vamos a hacer hoy un pequeño ejercicio acompañados de la mano de expertos para tratar de darles una guía que nos dé un poquito más de luz con respecto a lo que va a pasar en esta gran elección que vamos a tener en junio sin precedentes, la elección para, pues, las personas que buscan cargos en el Poder Judicial. Les invito a que nos dejen sus comentarios aquí en la lista de comentarios, los vamos a estar leyendo, es un programa completamente en vivo, así que nos vamos rápidamente a un corte y comenzamos con usted, yo y otros como yo. Y bueno, amigos, pues estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes y platicar acerca de lo que se viene. Recuerden que este es un ejercicio y un espacio donde lo que queremos es llevarles información de utilidad, de servicio, que a ustedes, si tienen algunas dudas, podamos en la mayor medida posible tratar de despejarle algunas de las dudas. Van a venir varias dudas, sin duda, vaya la redundancia, pero bueno, pues poco a poco vamos a ir buscando y dándoles guías para que de verdad vayamos en junio a hacer ese voto. Votar es un derecho, pero recuerden que también es una responsabilidad y dentro de esta responsabilidad hay que hacerlo de la mejor manera informada. Y esperemos que, pues con tanta información, porque son algunos cargos, incluso hasta con un nombre bastante extenso, pareciera que nos puede abrumar un poco, pero de verdad no se abrumen. No van a decir, bueno, pues es que puede ser muy complicado, no sé por quién votar, no los conozco, ni siquiera sé qué hace un magistrado de circuito, ni siquiera sé qué hace un magistrado de una sala regional, qué flojera, no voy a votar. No. Vamos a abrir estos espacios y obviamente recuerden que también está siempre nuestro compañero Pedro Mellado con puntos y comas para tratar de abrirnos un poco más la información con respecto a estos temas, pero en esta ocasión vamos a hacerlo un poquito más aterrizado para ir conociendo qué va a pasar en esta gran elección del Poder Judicial. Y como les decía, pues ya estamos en abril y seguramente ya, si ustedes están en redes sociales, han estado notando que arrancaron ya las campañas de quienes buscan ocupar cargos en el Poder Judicial. Son aspirantes a jueces civil de distrito, a magistrados, a ministros, quienes, como ustedes ya saben, pues ya están en plena contienda y cada vez estamos más cerca de la elección del 1 de junio. Ese día, como pues todos esperamos, vamos a salir millones a votar. Así que, pues, hay que estar al pendiente. ¿Qué vamos a votar? Miren, son 6 diferentes cargos por los que vamos a votar. Es posible que muchísimos de ustedes ya hayan escuchado que al momento de que van a llegar a la casilla, les van a dar 6 boletas diferentes. Bueno, porque 6 diferentes. A mí, ¿qué hago con esas 6 boletas diferentes? Nos van a dar 6 boletas porque vamos a votar por 5 ministras y 4 ministros que van a integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que faltan para la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a votar también por 3 magistradas y 2 magistrados que van a conformar el Tribunal de Distrito de Disciplina Judicial, una magistrada y un magistrado que van a ocupar 2 vacantes que están en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2 magistradas y un magistrado para cada una de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Y vamos a votar también por magistradas y magistrados de distrito conforme a su especialidad. Magistradas de distrito, ya sea de lo civil, de lo penal, y depende de la región. En total, van a ser 881 cargos los que se van a renovar con esta elección judicial. De ese tamaño y magnitud es. Y como ya estamos más cerca de las fechas, pues también surgen dudas de, bueno, ¿dónde voy a votar? ¿Cómo puedo conocer a las y a los candidatos? Y al momento de conocer a los candidatos, creo que una de las preguntas es, bueno, ya vi su currículum, ya vi su trayectoria, bueno, pues ahora qué criterios, o cómo le hago para definir quién es el mejor candidato a mi saber, qué tengo que valorar en ese candidato. Esta es una pregunta clave porque no es una elección como antes, no es una elección en la que fácilmente nos podemos llevar por los partidos políticos. Los criterios tienen que ser diferentes porque los cargos, pues son las personas que se van a encargar de administrar y de darnos justicia. Eso también es muy importante. Por eso es importante tomar a consideración cómo voy a razonar mi voto. Es la primera vez que vamos a razonar un voto en función de personas que van a estar a cargo de la justicia en México. Y otro, pues dentro de cómo vamos a razonar este voto, pues uno de los aspectos importantes es, ya están en campañas y los candidatos lanzan sus propuestas. Están haciendo sus propuestas y como sabemos, pues prometer no empobrece a nadie. Pero aquí lo importante es preguntarnos si esas promesas que nos están haciendo algunos candidatos realmente son viables o susceptibles a que ellos, de acuerdo con sus respectivas funciones, puedan cumplirlas. Como ciudadanos, les decía hace unos momentos, de verdad es nuestro derecho votar, pero también tenemos la responsabilidad de hacerlo con conocimiento. Vamos a ponerlo así como dicen en los cómics, cada poder conlleva una gran responsabilidad. Y pues en este espacio queremos platicar con ustedes acerca de estos temas. Quiero recalcar también algo bien importante. No les vamos a decir aquí por quién votar. Esa es una decisión completamente personal, unipersonal. No tratamos de decirles voten por tal o por cual o por algún candidato o candidata en particular. Lo que queremos es ofrecerles herramientas y aspectos para que ustedes puedan tomar en cuenta o considerar, o si gustan no considerarlos, para que puedan pues hacer o tomar una decisión informada. Y para eso, pues les decía que vamos a tener a 3 expertos hoy que nos van a compartir sus consejos y sus criterios para que podamos pues tratar de emitir un voto razonado el 1 de junio. Pero antes de irnos a cómo emitir el voto, antes de entrar a la materia sobre qué considerar para elegir, pues vámonos con algunas preguntas básicas. ¿Qué es lo que va a pasar el 1 de junio? Les decía, se van a renovar 881 cargos del Poder Judicial, es decir, vamos a votar por jueces, por magistrados de circuito, por magistradas y magistrados de salas regionales y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y una de las principales dudas es saber dónde vamos a votar. Una buena noticia con respecto a esto, como yo creo que muchos de ustedes ya saben, el INE ya lanzó un micrositio con toda la información necesaria, donde van a poder encontrar un listado de candidaturas. También en ese micrositio van a encontrar la información alojada sobre cada uno de los candidatos, sus propuestas. Es un micrositio que se llama Conóceles y también en ese lugar hay un apartado que se llama Ubica tu casilla. Incluso van a tener un simulador para que ustedes puedan ahí ir simulando su voto, porque la verdad es que pues sí se va a llevar al menos unos, yo creo, 10 o 15 minutos si piensa usted mucho en el tiempo ahí en la casilla para votar. Entonces también incluso va a haber ahí un simulador. En ubicación de casilla, si aún no encuentran la casilla, todavía es porque la ubicación exacta aún no está alojada. Va a estar alojada a partir del 15 de mayo, pero a partir del 15 de mayo usted va a poder
entrar a la página del INE, agarra su credencial de elector y en la parte donde viene sección electoral, la coloca ahí en el INE y le va a arrojar la ubicación exacta de la casilla. Es bien importante que usted identifique, yo creo que muchos de ustedes identifican dónde está la sección electoral, porque a partir de ahí incluso la vamos a poder utilizar para filtrar la información y filtrar los candidatos por los que vamos a votar. Pero hablando de este micrositio, vamos a ver a continuación precisamente un video que nos habla de este micrositio que lanzó el INE para pues tener toda la información con respecto a esta elección del Poder Judicial. Y bueno, pues ahí, ese es el video de cómo identificar las boletas. Ya nos adelantamos un poquito. También más adelantito les vamos a pasar este video del micrositio sobre la elección para que ustedes vayan viendo cómo es el micrositio y para que pues ustedes también vayan a este lugar y puedan obtener. Pero miren, ya que pasamos ese videito de las boletas, de cómo identificar las 6 boletas, ustedes vieron ahí que nos van a entregar estas 6 boletas. Son 6 diferentes boletas y en cada una pues vamos a tener que votar ya sea por los ministros, por los magistrados o los jueces. Unas se ven como un poquito más complicadas que otras, pero bueno, de eso vamos a platicar más adelante. ¿Qué va a tener cada una de estas boletas o cómo son estas boletas y qué elementos tiene cada una? Si vamos a tener que votar de manera diferente, en algunos casos por uno o por dos, o cómo va a funcionar todo eso. Bueno, también les preparamos un video de compilación que nos muestra todas las boletas que nos van a entregar ese 1 de junio, cómo van a ser esas 6 boletas que nos van a entregar ese 6 de junio para que usted vaya de una vez viéndolas y vaya identificándolas. Vamos a ver a continuación precisamente ese video de cómo van a ser cada una de las 6 boletas que nos van a entregar ese día.
Ya conoces la boleta con la que podrás votar por las 3 magistraturas que integrarán cada una de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral. Y bueno, amigos, pues ya vieron ahí este video de las boletas que nos van a entregar ese 1 de junio, pero como ustedes pudieron ver, algunas se ven ahí medio complicadas, como la de jueces, que traen así muchos recuadritos y luego recuadritos de colores. Pero bueno, vamos a platicar. Hoy tenemos a uno de los expertos, a Jorge Aljovín. Es Aljovín. Aljovín, mi querida Robin. Estoy más preparado que un chicharrón. Eso sí, a propósito de mi ministro por ahí que lo vi. Más preparado que un chicharrón. Muy bien. Pues vamos a platicar. Hay muchísimas preguntas y yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo, pero vamos a tratar con
pues esclarecer las principales, ¿no? Ok, vamos. Yo tenía como mi listita, pero estoy viendo aquí en los comentarios y es algo que yo les platicaba al inicio. Bueno, pues hay muchos cargos y luego parece ser complicados, que es un magistrado de circuito, que es un magistrado de sala regional, o sea, un juez de distrito no es el juez, o sea, y creo que también hay muchas dudas con respecto a ¿cómo voy a votar por alguien si no sé qué hace, ¿no? Entonces, no sé si pudieras más o menos como explicarnos de manera breve y como resumida y clara qué hace qué hace cada uno, pues para ver cómo Mira, voy a para votar. hacerlo en lenguaje sencillo para los amigos y amigas en casa, habría que preguntarnos, ¿qué hacían antes los jueces? En la época del PRIAN, pues se dedicaban a robar, se dedicaban a sus privilegios, a gastarse el dinero de la ciudadanía. Ahora hay que decirle a la gente que por primera vez en la historia vamos a poder ir a elegir a nuestros jueces, magistrados, ministras de la Corte y todos los cargos que vienen ahí. A ver, veamos un poco, ¿qué esperamos de los jueces a propósito de esta elección popular? Que nos representen, que realmente no sean estas personas que no fueron elegidas democráticamente, que tomen las decisiones más cruciales en el país. Imagínate a cualquiera de estos ministros, entre ellos Norma Piña, decidiendo sobre temas de inteligencia artificial. Yo no le confiaría ni mi carro, mi querida Romina, porque me lo va a desvalijar la ministra Piña. Pero entonces, ¿qué hacen en realidad? ¿Qué se busca con esto? Que tengan más legitimidad, pero por otro lado sí. ¿Cuál es la primera ventanilla que tenemos todos los ciudadanos cuando hablamos del famoso amparo? Que los abogados, en términos técnicos, le dicen control difuso de constitucionalidad. Es la primera ventanilla con la que tú te enfrentas para poder proteger tus derechos humanos. Esto es, te paran en el torito, la máquina no estaba revisada, no estaba calibrada, entonces yo presento un amparo y el primero que conoce de eso es un juez de distrito. Si el juez de distrito no acierta en su resolución, pues tienes una segunda instancia, que la segunda instancia es un tribunal colegiado de circuito, que pues son magistrados que al final del día pues hacen un estudio de legalidad y en algunas cuestiones de constitucionalidad. Y finalmente el topus uranus, algo inalcanzable, ¿no? La más bonita de la fiesta que luego no le puedes ni hablar. Pues es básicamente los ministros de la Corte, que estos ministros, a veces ministras son inalcanzables y solamente ven ciertos casos. Entonces, eso es en cuanto a la justicia cotidiana. Ahora bien, para que la gente entienda, cuando hablábamos del sexenio pasado, cuando al presidente López Obrador no le pasaban ni una ley, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay otro tipo de control que se hace, que es un control concentrado. ¿Qué significa el control concentrado? Ley de energía, ley electoral. No me gusta, la invalido con efectos generales para todos, aunque no se haya aplicado en la realidad. Y por lo tanto, a esto tienen acceso justamente los órganos de gobierno. ¿Cuáles son estos órganos de gobierno? Pues el órgano legislativo, el consejero jurídico de la Presidencia de la República o en su caso el fiscal general de la República y otros entes que pueden presentar este tipo de acciones o en su caso controversia cuando existe disputa entre los órganos de gobierno. Esto es por un límite entre, no sé, un estado y otro o el INE que se quejaba de que se estaban metiendo en su ámbito de competencia. No hay que recordar a Lorenzo, creo que para que la gente no se nos enoje en casa. Y pues lo que estamos viendo es todo esto lo que van a hacer los magistrados. Obviamente algunos dirán, pues el sistema va a estar peor, pero al final del día pudiera llegar a ser un daño potencial, pero yo prefiero esto que a lo que ha ocurrido en el pasado, una época de privilegios donde han saqueado el país y simplemente han beneficiado a los suyos. Y por no decirlo con esta etiqueta, yo sé que tú no lo dirías, mi querida Romina, pero es toda la etiqueta del antiguo régimen del PRIAN. Pues sí, y fíjate que es muy importante determinar porque se habla mucho de jueces, pero son jueces de distrito. Y es bien importante lo que nos acabas de mencionar. Ellos son los que ven cuando nosotros interponemos un amparo. No es el juez local que de primera instancia, que si tú te peleas con la vecina y tienes una demanda civil y llega con un juez y es el que va a determinar, o un juez penal, que ellos son los locales. Estos son jueces de distrito, tienen una función diferente. Ellos ya ven, pero hasta que todas las instancias locales ya han fallado. Esto es, cuando se han equivocado, cuando no te han dado la razón, tú ya llegas al juez de distrito. Esto es la justicia federal. Pero en el otro ámbito estamos hablando del local y por lo tanto, este próximo 1 de junio a que nos vamos a enfrentar
en el ámbito federal a 6 boletas que corresponden a ministros, ministras de la Corte, a magistrados del Tribunal de Disciplina, por otro lado a los magistrados y magistradas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también a los magistrados de salas regionales, a los magistrados de Tribunal Colegiado de Circuito y a los jueces de distrito, pero a eso, a los chilangos por lo menos vamos a hablar por ellos. 3 boletas adicionales, magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Disciplina de la Ciudad de México, y estamos hablando de los jueces a nivel local. Entonces, vamos a tener 9 boletas, ¿no? Simplemente, y para que puedas hacerte una idea de lo que vamos a enfrentarnos, es simplemente en el caso de ministros y ministras de la Corte, vamos a tener 64 nombres y podremos elegir 5 mujeres y 4 hombres para los cargos, porque hay que decirlo, como lo ha dicho la doctora Sheinbaum, las mujeres llegaron justamente para tener mayorías también en los órganos del Poder Judicial, cosa que antes no ocurría y que se tuvieron que forzar a golpes justamente de sentencias. En mi caso me tocó justamente encabezar para que una mujer pudiera tener la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Ya sé que en casa algunos me dirán, pues no estoy de acuerdo con el perfil o no, pero no está discusión que las mujeres tienen que gobernar, ya el perfil será otra cosa. Claro, y precisamente hablando de perfiles, ¿qué criterios, sin decirle a la ciudadanía por quién votar, eso es lo quiero recalcar muchísimo, porque cada quien es libre de su voto y su responsabilidad, pero si yo aún no los conozco o estoy viendo cómo los voy a conocer, bueno, entonces ya los conocí, ya vi sus currículums, ¿qué criterios puede considerar la ciudadanía para emitir un voto razonado, un voto útil? ¿Cómo puedo saber si las y los candidatos a jueces de distrito, magistrados, están realmente calificados para el cargo? Justamente lo has dado en el clavo. No somos niños chiquitos, somos adultos, tomamos nuestras propias decisiones, aunque alguna clase política crea de manera diferente. Aquí no vamos a inducir el voto. Lo que sí vamos a decir, ¿cómo puedes tomar una mejor decisión? Hay vías institucionales, el famoso Conóceles del INE, donde tú puedes entrar a esa página, pero hay que decirlo con toda claridad. Pues, ¿quién ha revisado una página del Instituto Nacional Electoral? Simplemente cuando ves sus fotografías no se te antoja ni acercarte al Instituto Nacional Electoral, pero esa es una alternativa. ¿Cuál es la otra alternativa que tienen los más jóvenes? Porque yo estoy rodado en terracería, tengo 42 años y me veo un poquito demacrado. Entonces, vamos viéndolo con las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, que al final del día es la primera aproximación que va a tener la gente y podrá juzgar. Habrá algunos que dirán, pues la cultura de la banalidad se está instalando. Cuando pensábamos que con Mariana y Samuel era suficiente, pues ya nos hemos visto con todo tipo de personajes. Más preparado que el chicharrón. Más preparado que el chicharrón, o dirían Jorge el transformador, ¿no? Entonces ya veremos qué pasa más adelante, pero son los mecanismos que justamente ha creado la ley y hay que decirle a la gente en su casa. El propio modelo se diseñó para que el poder del dinero no sea un factor que desequilibre las elecciones, sino preguntémonos cómo el Consejo Coordinador Empresarial intervino en el año 2006 en la elección de presidente de la República, y todos conocemos la historia, voto por voto, casilla por casilla, y justamente lo que se busca hoy es que se regrese a los orígenes de la política, que puedan volantear los candidatos a la elección judicial, que puedan tocar puertas, que puedan ir a los foros, etcétera, etcétera, pero obviamente también se han cometido algunos abusos en algunos arranques de campaña y que finalmente el INE tendrá que decidir. Esto es, si asistir a algunos eventos auspiciados por sindicatos, pues están permitidos o no están permitidos por la ley. Entonces, veremos qué pasa, o simplemente las preguntas que se tienen. ¿Un familiar me puede apoyar en una campaña? ¿No? Entonces, al final del día, lo que ha dicho el INE, pues eso te genera un beneficio, es una aportación en especie, así le dicen los neoliberales. Está bastante bajito, ¿no? Porque por ahí para juez de distrito, que es el más bajo de todos los topes a nivel federal, hay que decirle a la gente en su casa, 220,000 pesos en números cerrados. Yo sé que los amigos en casa lo ganan en un día, eso sin ningún problema. No, eso finalmente yo quiero que lo vean. A veces los topes parecen bajos, pero para gente que somos de a pie, no lo ganamos ni en un día, ni en un año, ni en una vida. Entonces, me parece que eso es importante, que el poder del dinero no desequilibre esto. Obviamente, para ministros y ministras de la Corte será de más o menos 1,5 millones en números cerrados, pero al final del día creo que estamos banalizando el alcance del dinero, porque al final del día yo no sé dónde pueden conseguir 1,5 millones sin acudir a otras vías. Entonces, me parece que hay que también respetar a la ciudadanía, estar con ellos y
que el poder del dinero no sea el factor de desequilibrante, sino que sean las propuestas y que puedan al final del día obviamente enfrentarse a este proceso, que es el primero en la historia, que es inédito en nuestro país, pero también habrá que decir que hay cosas que son perfectibles, como lo hemos visto en los primeros días de campaña, porque han habido de todo, ¿no? Como decíamos, de estos tipos de promocionales, hasta algunas fotos que han encendido en las redes, ¿no? Con alguna jueza penal, que no voy a decir su nombre porque justamente no buscamos inducir el voto, pero son casos paradigmáticos que nos dan para pensar en esta elección judicial. Y sobre todo también considerar de que, porque ahorita ya en las redes sociales estamos viendo muchísima información de algunos candidatos, incluso también cómo saber si alguno de esos candidatos tiene denuncias o también pues acusaciones. En redes sociales también se han estado dando algunos casos de acusaciones. Hay que considerar y buscar de verdad siempre la mayor información para tratar de determinar si hay elementos para esas acusaciones, si realmente fue alguien que lleva un sustento en la acusación, porque también en el Consejo de la Judicatura es que tampoco es que tuviera muchas sanciones, y alguien que pueda incurrir en una irregularidad va a decir bien fácil, no, pues en el Consejo de la Judicatura nunca me hicieron nada y ahora está de candidato. Pues el Consejo de la Judicatura, todos lo sabemos, fue el enorme elefante blanco. Cuando te querían becar, mi querida Romina, no pidas que te manden a este programa, sino que te manden al Consejo de la Judicatura, porque no vas a hacer nada y vas a ganar más de 200,000 pesos. Eso es lo que pasaba en el Consejo de la Judicatura. Pero lo que está ocurriendo hoy es que el poder lo tenemos los ciudadanos. Tenemos que investigar, tenemos que allegarle los elementos a la autoridad para que candidatos indeseados puedan justamente salir de la contienda. Pero también confiamos en este proceso, habrá que decirlo, por más que golpeamos al INE, que podamos tener zonas de crítica con ellos, un papel fundamental lo va a tomar la unidad técnica de fiscalización. ¿Por qué? Porque esa unidad técnica podrá sancionar cuando se rebase el tope de gastos de campaña. Esto es cuando gastes más allá de lo permitido, cuando recibas recursos públicos o privados, ¿no? Entonces tenemos otras vías donde justamente el INE puede aplicar mecanismos correctivos, pero habrá que decir que no solamente es el INE, sino también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que con todas las letras habrá que decir que también le gusta zafarse un poquito de responsabilidad, y ellos también tendrán que respaldar al propio instituto en estas decisiones que se tomen. Entonces yo confío en mis autoridades electorales, a diferencia de lo que dice la clase política opositora, ¿no? Donde ven todo lo malo de este proceso. Creo que es histórico, va a haber una votación. Independientemente de la participación, será bueno para los ciudadanos porque por primera vez vamos a elegir a nuestras autoridades judiciales. Ya lo que pase después habrá que revisarlo. Nos dicen, hay un peligro de politización de los ministros de la Corte. Y la ministra Piña y toda esa banda no estuvo politizada y fue cooptada a pesar de que fue elegida con las reglas liberales. Entonces, ¿por qué criticamos este sistema cuando en realidad hay que darle una oportunidad y obviamente habrá que corregirlo sobre la marcha, todo lo que pueda llegar a salir mal, pero démosle el beneficio de la duda? Y como reitero, decía en su momento en la mañanera la doctora Sheinbaum, es un proceso inédito y la participación, los ciudadanos van a salir y vamos a hacer el mejor esfuerzo todos. Y fíjate, dicen, bueno, aquí lo que nos están... Dice, ¿y cómo podemos ver las resoluciones que han tomado en los casos que les ha tocado? Me imagino que cuando ya nos dice Buguedi, o sea, imagino que ya identificó a algún candidato, dice, bueno, ahora este candidato me llama la atención, pero pues quiero ver también cómo ha participado y ha sido su desempeño. Dice, ¿cómo podemos ver las resoluciones que han tomado en los casos que les ha tocado para ver si realmente se han puesto del lado de los ciudadanos o de otros intereses? Esa es una pregunta que nos hacen aquí los queridos seguidores. Dice Marsol, los flojos ni siquiera quieren leer las listas, quieren un cambio y no hacer nada, vaya sujetos. Dice, esto es histórico. Marsol dice, exactamente, no induzcan al voto si no quieren, pero por favor infórmenos quiénes han favorecido intereses particulares, siendo ciegos bien de la patria. Pero bueno, justamente esta pregunta me parecía interesante. Yo ya identifiqué algunos candidatos. ¿Cómo me pueda llegar de más información oficial, información verídica, más allá de las redes sociales? Porque en las redes sociales nos pueden decir cómo limpiarnos todo y no es cierto, vaya. ¿Cómo conseguir información? O, por ejemplo, yo ya identifiqué un juez y digo, bueno, ¿cómo puedo saber si ese juez realmente actuó en función o fue un abogado? Tú fuiste abogado y ese abogado llevó casos que realmente
apelaban a las partes, eran justas. ¿Cómo me puedo llegar de esa información? Mira, te voy a dar la respuesta institucional. Puedes revisar el portal justamente del Consejo de la Judicatura Federal, donde están todas las resoluciones, sentencias y todo el historial que han tenido estos magistrados y personas que están participando en esta elección judicial. Pero creo que realmente lo que va a valer es también el trabajo que hagamos como medios de comunicación para poder investigar estas vidas, porque como lo decíamos, no solamente es un tema oficial, sino también será de investigación, donde tendremos que ir vigilando cuáles son los grupos que se acercan a estos magistrados, a estas magistradas, a estos candidatos, a estas personas candidatas al Poder Judicial. Por lo tanto, la vigilancia no solamente es de allá para acá, sino que también tenemos una enorme responsabilidad desde los medios de comunicación para evidenciar justamente vínculos, o como le decía Ferdinand Lassalle, déjame ponerme un poquito, ¿no? Un poquito teórico, o como dirían tecnócrata, aunque eso hay que borrarlo un poquito del lenguaje, más bien diríamos los factores reales de poder, a quién se acercan, ¿no? ¿Con quién han estado, con quién tienes vínculos familiares? ¿Cómo han sido tus resoluciones? ¿Has liberado a cuántos criminales? Etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que la vigilancia va a ser por parte de la ciudadanía, los medios de comunicación, y esa es la manera en la que nos podemos allegar, pero obviamente la información es pública, están sus resoluciones, aunque algunos las quieran esconder. Muy bien. Vámonos porque de verdad se nos está acabando el tiempo y también tenemos recomendaciones de otros dos expertos, pero pues vámonos también a cómo votar, ¿no? A ver si nos podemos... creo que una de las boletas más complicadas es la para elegir a jueces y jueces de distrito. Entonces, no sé si más adelantito nos pueden apoyar con esta boleta. Ahí está. Muchísimas gracias. Ahí está la boleta. Y pues vemos que tiene bastante información. Miren, ahí están, vemos cuadritos así de diferentes colores y luego veo que en los nombres dice poder PE o, bueno, quienes los postulan. A ver, me llega esta boleta y digo, ¿cómo voto? O sea, ¿cuántos tengo que votar o cuántos números tengo que poner o cómo funciona esto del voto? Está complicadita, sí, ¿no? Sí, pero sí. Obviamente hay que decirle a la gente en su casa que habrá dos tipos de boletas. Las boletas que tienen estos recuadros de colores y boletas que tendrán los recuadros en blanco. En el caso de los jueces de distrito es bastante complicada esta boleta porque no solamente te dice por quién fueron postulados, ya sea por el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo o si se encuentran en funciones, sino que debes de atender a la especialidad como lo están mostrando aquí en pantalla. Esto es, si es administrativo, civil, mixto, penal y del trabajo. Por lo tanto, te tendrás que fijar en el color y unir el color con el número del candidato. Entonces, esto sí será bastante complicado en la próxima elección judicial, porque en el caso de jueces y magistrados, como tienen una especialidad, esto es, no se dedican a todas las materias, aunque les gustaría, pero tienen, por ejemplo, se especializan en penal, entonces tienes que ligar el color penal con el número del candidato y luego ponerlo en el recuadro. Por lo tanto, aquí habrá un enorme problema, porque para que lo sepa la gente en su casa, los votos no se anularán en la casilla, sino que se llevarán al Consejo Distrital y ahí quién sabe qué pueda llegar a pasar. Entonces, por eso tenemos que estar bien vigilantes todos, como dirían por ahí, bien truchas los jóvenes, para que podamos unir este tipo de votación que es bastante complicada. Por otro lado, en el caso de la de ministros y ministros de la Corte, van a tener justamente recuadros en blanco. Y aquí es mucho más fácil porque no tienes que asociar el color con el número. Pero sí, no te puedes pasar en el número de votos que des para mujeres. Por ejemplo, para ministros y ministras de la Corte son 5 votos para mujeres, 4 para hombres. Entonces, platicábamos un poquito. ¿Qué pasa si me paso en el número de votos que quiero dar? Si son 5 votos, pero emito 6, pues hay que decirle a la gente en la casa que los primeros 5 votos que entregues para tus mujeres serán justamente los votos válidos y el otro será inválido. Por lo tanto, hay que ser bastante cuidadosos en la boleta, pero también serán votos válidos cuando tú quieras señalar a tu candidato. Por ejemplo, en mi caso, yo no estoy participando, entonces me pongo como ejemplo. Jorge Aljovín, el chicharrón. El chicharrón, entonces, el más preparado. El más preparado. Entonces le pones Jorge Aljovín, el chicharrón, y entonces vamos a ver si les podemos también ir poniendo ahorita. Mira, voy a... Tú síguenos platicando. Y entonces, así mi querida Romina, entonces puedes poner el nombre y el apodo por el que conocen al candidato y ese voto tendría que ser válido para la elección judicial.
Pero entonces tenemos también un grave problema en el próximo proceso. ¿Hasta dónde estará interesada la gente para llegar hasta la boleta de juez de distrito? Yo creo que cuando veas la de ministro ya te vas a cansar y tal vez ya no quieras continuar, porque en el caso de la Ciudad de México van a ser 9 boletas. Entonces, porque 6 a nivel federal, 3 a nivel local, por lo tanto va a ser un ejercicio bastante extenuante y además no solamente difícil para votar, sino en la espera. Entonces yo les recomiendo a los amigos y amigas en casa que lleven su banquito, que se sienten y a esperar. ¿Cuánto más o menos ves? Porque yo escuchaba a los consejeros que yéndose muy bajita la mano, muy bajita la mano, en lo que entras, entregas la credencial y todo eso, sí van a llevar como 10 minutos, pero bajita la mano, que podría ser pues muchísimo más. Sí, el periodo esperado por los consejeros es entre 9 y 10 minutos, pero en realidad son entre 15 y 17 minutos aproximadamente. Y a eso es lo que va a tardar cada quien en votar. Y imagínate que las personas están dentro de la casilla y tú estás afuera esperando. Entonces, si nada más le sumas el tiempo, estarás esperando bastante ahí afuera de tu centro de votación. Por lo tanto, creo que aquí no deberíamos de decir a veces esto, pero creo que lo mejor para la gente es que ensaye su voto. Obviamente, las aplicaciones del INE tal vez nadie le haga caso, o mejor lleva tu acordeón, ¿no? Sí, que es lo que decían por aquí también en el programa, dice, no hace daño. Se me fue ya el comentario, pero alguien decía, pues no pasa nada si lleva uno su acordeón. No pasa nada, usted puede llevarlo y justamente porque está ensayando su voto es un proceso inédito y nadie se lo puede quitar, así como tu celular que nadie te lo quita cuando entras a la casilla, porque si tú quieres tomarle una fotografía y presumir por quién votaste, pues así mismo lo puedes hacer en la elección judicial. Nadie te puede quitar tu teléfono, nadie te puede quitar tus acordeones porque es propiedad privada. Entonces, hasta lo que yo conozco en este país, aunque a veces el INE quiera parecer tiránico en sus órdenes y decir, oye, no puede participar el gobierno federal incentivando la votación judicial, pues en este caso, a ti ciudadano, si tú deseas votar con tu acordeón y estar bien seguro para tener tu voto razonado o quieres llevar las fichas de tus candidatos, las puedes llevar libremente y puedes emitir tu voto. Lo importante es que participes. Claro. Y la verdad es que tenemos también una cápsula porque también contamos con la opinión también de dos expertos, con la opinión del profesor Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño, catedrático de la Facultad de Posgrado de la UNAM de Derecho, y del licenciado de Derecho y maestro en Derechos Humanos por la Fraxo, Luis Tapia, que también nos van a platicar acerca de, pues, qué considerar, porque alguien decía, bueno, ya más o menos veo cómo se va a votar, ahora el punto es conocer a los candidatos y qué puedo considerar. Puro chicharrón, adelante, Puro chicharrón. Vamos a verlo. Muy bien, pues vamos a ver el siguiente video y regresamos. Los criterios que habría que observar para decidir son revisar la trayectoria de las personas que se están candidateando a los puestos. Y entonces uno puede pensar, lo más básico, sabe hacer el trabajo. Dice que, no sé, va a ser ministra. ¿Qué experiencia tiene para poder ser ministra o ministro? O dice que va a ser un juez en materia penal. Entonces, vamos a revisar si ha trabajado en un juzgado penal, cuántos años tiene de experiencia, cuál es su formación, qué casos ha resuelto, o si ha sido litigante, a quién ha defendido. O sea, son todos estos criterios que uno podría revisar. Ahora bien, yo creo que todo el mundo se pregunta, ¿y eso dónde, no? Yo cómo me entero. Eh, Hay varios portales, pero el que yo he recomendado, porque yo mismo estoy revisando, es el del INE, el del Instituto Nacional Electoral. Ustedes entran a candidaturaspoderjudicial.ine.mx y ahí pueden ver todo. Yo hice algo que fue incluso bajar el Excel. O sea, uno puede bajar el Excel con todas las candidaturas, de un solo. Y ahí está cuál es su propuesta, cuál es su visión como persona juzgadora, cuáles son sus 3 propuestas principales. Está organizado. Entonces, ¿a qué puesto aspira? ¿De qué estado? ¿Cuál es el número con el que va a aparecer? Y entonces uno empezar a revisar en específico todas las propuestas. Por ejemplo, si no le cumplieron la línea y no le enviaron siquiera sus propuestas, yo pierdo mucha confianza, ¿no?
porque hay muchos espacios donde dice no envió la información. Entonces digo, bueno, si ni siquiera le envió al instituto que organiza la elección su información, me genera una preocupación ya sobre el tema. Y creo que de último diría también, hay que revisar si hay acusaciones, ¿no? Creo que eso es una cosa importante, no bajo una idea de, digamos, quemar en leña verde a la gente por acusaciones sin sustento, pero hay que ver cómo desempeñó cargos, porque hay muchas personas que ya estuvieron en cargos y si hay todo tipo de acusaciones, desde acoso laboral, desde descuido del trabajo, desde corrupción, todo esto creo que también tendría que observarse como parte de los criterios ¿Y, que se están presentando, sí. y cómo puedo saber si un candidato ha tenido problemas éticos o legales en el pasado? Hay en realidad investigaciones más independientes. Yo en este momento, digamos, no he visto como tal algún portal oficial que esté poniendo información. A ver, también debemos partir de la realidad de que ciertamente el mecanismo de sanciones que tenía el Consejo de la Judicatura Federal no estaba funcionando adecuadamente. Entonces, ese no podría ser el único factor, ¿no? Porque entonces una persona va a decir, pues a mí nunca me sancionó el consejo y eso puede ser una manera como de favorecer, ¿no? Y no necesariamente implica que esa persona no hubiese tenido alguna acusación. A mí me parece que habría que revisar si hay elementos y méritos en las acusaciones y que no sean chismes, ¿no? Que no sea algún invento de alguna persona a partir de la información disponible. Yo en redes sociales he empezado a ver que se acusa a personas, ¿no? Pero digo, bueno, hay que ver qué más elementos hay para poder hacerse de una opinión y que no se trate de enemistad, ¿no? O alguna resistencia, sino que sí se tengan su sustento para hacerlo. Pero y sí he visto varias plataformas, digamos, independientes que están intentando documentar esta ¿Qué información. perfil deberían tener o qué deberíamos nosotros los electores y quienes participemos de una u otra manera en este proceso que debemos tomar en consideración? Y lo que debemos tomar en cuenta es, en primer lugar, en este sitio, la formación de las y los que se han presentado como candidatas y candidatos. Porque siendo un cambio de reglas que habrá que probar y que yo le daré el voto de confianza, el cambio de reglas no debe ser de tal manera que quien nos va a juzgar no sea una conocedora o un conocedor del derecho. No solo obtener y tener un título de licenciada o licenciado en derecho, que es un requisito, uno de los requisitos y las antigüedades, sino además revisar la trayectoria también. Afortunadamente este sitio y algunos otros sitios, hoy vamos a acelerar la información, nos permite ver las trayectorias. ¿Y qué debemos de tomar en consideración? Y invito a que se tome en consideración de las trayectorias. Debe tomarse en cuenta en las trayectorias primero su experiencia, sí, y no necesariamente como funcionarios, puede ser también lo que nosotros conocemos como postulantes, o sea, el abogado que ha sido el que ha representado a la sociedad en juicios. Debemos de ver una cosa que en derecho se llama fama pública. Y la fama pública es, vamos a ponerle en sentido positivo, es que no tengan escándalos probados en procesos cerrados que hayan demeritado, por ejemplo, su honorabilidad o la confianza. Y estoy hablando de temas patrimoniales o temas que tengan que ver con el abandono de las obligaciones que puedan tener desde el punto de vista familiar o social, etcétera. Y luego un tema donde yo creo que está el punto medular del cambio, la posibilidad de cambio, es que también debemos elegir a las personas eh, que, que nos permitan apreciar en ellas y en ellos valores. Valores como la honradez, la lealtad con la que se han desempeñado, su tendencia a la justicia en los actos que hayan realizado y por supuesto que tendrán que ser personas que estén en esas circunstancias ligados a la práctica del derecho, ya sea en tribunales, como servidores públicos, como postulantes, como académicas o académicos o investigadoras o investigadores. Otra cuestión que yo le diría es que deben tener las capacidades y hurgar el elector si han tenido a su cargo personas, si son personas preparadas como líderes. ¿Por qué?
porque tendrán a su cargo personal de un juzgado, de un tribunal. Y es un tema muy sensible, porque en los tribunales hay gente muy capacitada que no se irán, afortunadamente. Los secretarios, los actuarios, las secretarias, las actuarias, los oficiales judiciales, el personal ahí quedará. Ellos, ellos son la base, además, en donde descansa la técnica con la que se desarrolla un expediente. Pero ellos requerirán líderes, lideresas, requerirán gente con capacidades y habilidades gerenciales que no nos permitan a nosotros suponer que carecen de ese liderazgo y de esa sensibilidad. Y por último, y es muy extenso y me someto a su siguiente pregunta, justamente aspiramos a que las juezas y los jueces sean sensibles con el justiciable, que no sean tan técnicos, que no sobresean los expedientes, sino que entendamos siquiera la palabra sobreseer, sino que escuchen a las personas, que escuchen a las y los justiciables y que sean capaces de ponerse del otro lado del escritorio, porque lo han vivido o porque son capaces de ponerse del otro lado. Entonces necesitamos personas que hayan andado, déjenme usar el término, a pie, que hayan andado, que hayan caminado ante la injusticia, ante el atropello de la autoridad, ante la falta de tribunales que estén en el término expeditos para la impartición de la justicia. Bueno, pues ahí también ya tienen la voz de estos otros dos expertos en la materia. Y mientras estábamos viendo el video, nos preguntaba Venus Mancilla que si los migrantes van a poder votar. Lamentablemente no, porque fue así decidido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo tanto no tendremos voto de los mexicanos en el extranjero para la elección judicial, pero no fue un no rotundo, sino que muy probablemente se revisará y si hay las condiciones, en 2027 vamos a tener votación de nuestros hermanos migrantes. Por otro lado, nada más me quedo con lo de la cápsula. Mucho ojo aquí donde buscamos la información de la trayectoria y la experiencia. Bueno, imagínense, si van y se acercan los candidatos a preguntarle cómo ganas un voto a Kenia López Rabadán, pues van a estar bastante perdidos porque es la eterna plurinominal. Si vas y le preguntas a Canallín, muy probablemente te dejes sin tu cartera. Por eso, lo que tenemos que hacer como ciudadanos responsables es buscar fuentes fidedignas. Aquí, como en Sin embargo, como estamos aquí, hay que acercarnos a buenas fuentes donde no nos mientan y obviamente también hay que decirlo con todas las letras. Si bien podemos decir que el Poder Judicial es corrupto, fueron privilegiados, se sirvieron con la cuchara grande y tuvieron un contubernio con el PRIAN, también hay que decir lo siguiente, no todos son malos, por eso hay que revisar las trayectorias, porque algunos sí merecen la pena. Hay que decirle a la gente en su casa que generalmente nos vamos por el plano de la corrupción de alto nivel, pero también hay funcionarios de nivel medio y bajo que merecen una oportunidad. Por eso vamos siendo justos y en esta elección judicial analicemos bien las trayectorias y no solamente importa si viene por parte del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial o que se encuentren en funciones. Votemos por las personas y vamos dándole la oportunidad. Obviamente estos son cargos especializados que requieren gente preparada, pero tampoco habrá que decirlo, ahora necesitamos un nuevo modelo de juez constitucional. Un juez que no solamente conozca, sino que también conozca la realidad del país. ¿Por qué? Yo lo digo con todas sus letras. ¿Qué tuvimos en el último tiempo? Una ministra Piña que tenía un conocimiento, pero se dedicó a hacer lo que no sabe, a hacer política, a hacer oposición, y eso no le corresponde a un juez. Por lo tanto, un juez lo que sí tiene que hacer es estar directamente en contacto con la ciudadanía y ver que algunas de sus decisiones pueden afectar a los que menos tienen. Por lo tanto, necesitamos jueces con conocimiento, pero con un profundo sentimiento de justicia social. Entonces, ahí va a estar la clave de los próximos jueces, juezas, magistrados, ministras de la Corte que vamos a elegir este próximo 1 de junio. Muy bien, perfecto. Pues, Jorge, te agradecemos muchísimo, de verdad, muchísimo que nos hayas acompañado hoy aquí en Usted, Yo y Otros como Yo. A ver si, pues, más adelante, más cerquita la elección, pues, te podemos tener nuevamente acá para las dudas que vayan surgiendo nuevamente. Nosotros nos retiramos porque también tenemos, recuerden, una transmisión especial a las 12 del mediodía. Los vamos a dejar nada más con un cachito, con la primera parte también de lo que nos mencionaban sobre las promesas. ¿Qué promesas son factibles y qué promesas no son factibles?
de los aspirantes. Y nos vamos a enlazar inmediatamente después de ese video con la transmisión especial con nuestra compañera Perla Velázquez, porque también hoy es un día bastante importante por lo que va a mencionar la presidenta Claudia Sheinbaum. Así es. Pues muchísimas gracias, Jorge, de verdad. Muchas gracias a ti. Abrazos. Y nos vemos. No sé todavía mi sobrenombre, pero cuando me invites nuevamente, tal vez... Aquí te lo van a poner. Me lo van a poner. Tal vez Jorge el Transformador, no sé. Al final les llamamos a ver qué apodo nos ponen por ahí en las redes. Así es. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves a las 11 de la mañana aquí en Usted, Yo y Otros Como Yo. Se quedan con un cachito de este otro video y nos enlazamos a la transmisión especial en Sin embargo al aire. Yo creo que lo primero que hay que decir para responder a esa pregunta es que no está ninguna persona siendo candidateada para un órgano administrativo. De hecho, ahora se va a crear un nuevo órgano que se va a llamar órgano de administración judicial. Y esas personas, van a ser 5, no van a ser nombradas por voto popular. 3 van a ser nombradas por el Pleno de la Suprema Corte, una por la Presidencia de la República y una por el Senado, 2/3 partes. Y esas personas tienen van a tener unas facultades amplísimas administrativas. Aquí van a voto popular personas que se dedican a la función judicial. ¿Qué significa eso? Resolver casos, emitir sentencias, ¿no? Bajo esa idea, ¿qué puedo prometer? Sí puedo prometer, la verdad, que me salga es otra cosa, emitir sentencias claras y en un tiempo corto, ¿no? Puedo prometerlo. No depende solamente de quien tiene el caso, porque de quien, digamos, resuelve un caso, porque le van a asignar una carga de trabajo, va a llegar a un juzgado ya con una responsabilidad y un rezago pendiente. Entonces, eso es una cosa que sí se puede prometer, más allá de que a veces pueda ser complejo, ¿no? Y uno puede cuestionar si lo puede hacer o no. Puede prometer ser independiente de los poderes públicos y fácticos, ¿no? Del poder económico, del poder político. Yo creo que es una cosa que bien se puede prometer, hacer la función, realizar la función.